Hola, vamos a ver lo que se denomina trabajo en física. En física decimos que se realiza un trabajo cuando una fuerza desplaza un objeto una cierta distancia. Vamos a distinguir dos situaciones: cuando esta fuerza es constante y cuando es variable. Vamos a comenzar por el trabajo de una fuerza constante. Constante significa que no cambia ninguna de sus características como vector, ni módulo, ni dirección, ni sentido tampoco. Bueno, ¿cuál es la definición del trabajo? Matemáticamente, pues tenéis un objeto que se desplaza una cierta distancia de aquí hasta aquí, que podéis representar con un vector d, que tiene de tamaño esta distancia, y de dirección y sentido pues va desde el punto inicial A al punto final B, ¿vale? Y la fuerza pues apunta en una cierta dirección, así, igual aquí en este punto, en todos los puntos por los que se recorre la trayectoria, la fuerza es la misma. Entonces el trabajo es el valor del módulo de la fuerza por el desplazamiento, la distancia recorrida, y por el coseno de teta. Ponemos aquí donde teta es el ángulo que forman la fuerza y la dirección del desplazamiento. Y esto lo llamamos el trabajo que realiza la fuerza F para ir desde el punto A hasta el punto B. Utilizaremos esta serie de notaciones, subíndices y superíndices, para dar los detalles, porque el trabajo hay que especificar la trayectoria y la fuerza que lo hace. Ya veremos por qué. Como decía, teta es el ángulo entre F y el vector de desplazamiento, y la dirección de desplazamiento, si queréis, entre la fuerza y la dirección de desplazamiento. Bueno, para los que sepáis algo más de matemáticas, os digo que esto es el producto escalar de los dos vectores, lo habréis visto probablemente, F escalar D, ¿vale? Y vale eso, F por D, coseno del ángulo que forma. Si tenéis la fuerza en vectores, como por ejemplo una componente X y una componente Y, un vector, y el desplazamiento otro vector en componentes, pues el trabajo es el producto escalar, que esto es un ejemplo, que sería fx por dx más fi por dy. ¿Vale? Es lo mismo, pero bueno, si no, el módulo de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si la fuerza y el desplazamiento están todo el rato en la misma dirección, en la misma dirección, esta es la fuerza y este es el desplazamiento, pues el trabajo es simplemente f de coseno del ángulo. Si el ángulo es 0, pues el coseno es 1 y vale f por d. Con este coseno de aquí, el trabajo puede ser positivo, negativo o puede ser 0. Por ejemplo, no se hace trabajo si la fuerza es en todo momento perpendicular a la trayectoria. Un ángulo de 90 grados, esto es el desplazamiento. Entonces aquí tendríamos trabajo de AB de la fuerza F, sería F por D por coseno de 90 grados, y esto es 0. ¿Cuándo podría ser negativo? Pues siempre que haya una componente, digamos, hacia atrás del movimiento. ¿Vale? Aquí el trabajo pues va a ser igual, la definición F por D por el coseno del ángulo. Si el ángulo es un ángulo obtuso, el coseno es negativo, es un ángulo mayor de 90, el coseno es negativo, y esto pues será lo que sea. Imaginaos, voy a ponerlo fácil,
Imaginaos que el ángulo es exactamente 180 grados. Chan, chan, se desplaza hacia acá y esta es la fuerza. Teta es 180 grados. Pues esto será el módulo de F por el módulo de D por el coseno de 180, que es -1. Esto es negativo. ¿Vale? Cuando haya una componente, en este caso así, hacia atrás, pues esto pues será lo que sea, pero es negativo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del trabajo? Bueno, sus unidades. ¿Cuáles son las unidades? En el sistema internacional vamos a usar siempre el sistema internacional por defecto, salvo contadísimas excepciones. Las unidades del trabajo son las unidades de esta definición de fuerza por las unidades de un desplazamiento. La fuerza se mide en newton, el desplazamiento en metros, pues newton multiplicado por metro, newton metro. Esto tiene un nombre especial que se llama un julio, ¿vale? Yo lo llamo julio. La convención dice que habría que decir el nombre Joule, ¿vale? Que viene de este científico. Muy bien, bueno, esto es para una fuerza constante. Si tenemos una fuerza que no es constante, pues en realidad es muy parecido, ¿vale? Imaginad que tenéis una fuerza que hace un desplazamiento así, un cachito así, y luego la fuerza 1 y el desplazamiento 1 son así. Por ejemplo, la fuerza 1, desplazamiento 1. Voy a borrar de aquí. Y luego tenemos otro desplazamiento y otra fuerza. No la voy a pintar en el mismo sentido, no hace falta. Sería una fuerza así, por ejemplo, F2. Durante un desplazamiento 2 tenemos así. Y luego otro tramo. Bueno, en cada trozo la fuerza y el desplazamiento es constante. ¿Cuánto sería el trabajo total? Pues el trabajo en el trozo 1 más el trabajo que haga en el trozo 2 más el trabajo que haga la fuerza 3 en el trozo 3, etc. Eso nos lleva a poder definir el trabajo de cualquier fuerza en cualquier trayectoria, sea curva o como sea, vaya cambiando el ángulo. Estos son las fuerzas y estos son los desplazamientos. Con la definición ya podéis imaginar, si hago estos tramos muy chiquititos y son tramos diferenciales, pues el trabajo total es la integral de la fuerza por el desplazamiento, ¿vale? En producto escalar. Bueno, esto que puede que, para ir desde A hasta B, esto que puede que os asuste, no es más que esto, coger trozos pequeñitos y hacer el trabajo en tramos en los que la fuerza es más o menos constante, ¿vale? Esto es una suma de trabajos pequeñitos. La física es la misma, es una fuerza por un desplazamiento, da newton por metro, o sea, julios, y es igual, es el mismo concepto. Usaremos sobre todo, esto lo vamos a usar poco, usaremos sobre todo fuerzas constantes y tal, porque la física es la misma y las matemáticas son más sencillas. Lo último que me queda por contaros del trabajo para este vídeo, y tiene un poco que ver con esto, es si yo tengo, por ejemplo, un desplazamiento de un objeto y en vez de haber una fuerza solo, hay dos o tres, ¿cuál es el trabajo total de todas esas fuerzas? Bueno, pues no, os imagino que lo podréis ir ya suponiendo. El trabajo total, yo puedo calcular el trabajo de la fuerza 1, lo llamo trabajo 1, puedo calcular luego el trabajo de la fuerza 2 y lo sumo, y el trabajo de la fuerza 3 y lo sumo, por ejemplo. Lo sumo, ojo, con su signo, recordad que el trabajo puede ser positivo o negativo, así que aquí tienen que llevar el signo que tiene cada uno. A lo mejor un ejemplo, pues yo que sé, este es menos 18 julios, este más 6 julios y este más otros 6 julios. Esto queda menos 6 julios negativos, ¿no? Pues eso es.
Otra posibilidad es, como esto es lineal y es el mismo desplazamiento para todos, igual podríais calcular, primero tengo mi fuerza, 1, la 2 y la 3, calculo como vector, calculo la fuerza neta total que esto supone, que es la fuerza, la suma vectorial de todo, en la resultante, si queréis, me queda ya una fuerza solo y entonces el trabajo total lo puedo calcular como el trabajo de la fuerza neta, ¿vale? Directamente. Puedo calcular los trabajos por separado y sumarlos con su signo, o calcular la fuerza neta y calcular luego el trabajo. El resultado, estos dos resultados tienen que ser iguales, da lo mismo. Si aquí daba menos 6 julios, pues aquí cuando haga la cuenta bien, pues también me dará menos 6 julios.